Medvedev. Hundiremos Reino Unido. Prepárense para desfile ruso en Berlín. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia lanza duras advertencias contra Alemania y el Reino Unido por sus enfoques injerencistas respecto a Moscú. Los alemanes que quieran un ataque contra Rusia deben estar preparados para nuestro desfile en Berlín, alertó el viernes Dmitry Medvedev, en reacción a las recientes declaraciones polémicas del ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. De hecho, Pistorius declaró el jueves que los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra el territorio ruso son completamente normales, si no se llevan a cabo contra civiles o zonas pobladas. Además, Medvedev afirmó irónicamente que Pistorius envidia la gloria de los señores de la guerra del Tercer Reich, la Alemania nazi. Por otro lado, lanzó una dura advertencia contra el Reino Unido, considerando a este país como el eterno enemigo de Rusia. El Reino Unido siempre ha sido, es y será nuestro eterno enemigo. Al menos hasta que su isla arrogante y despreciablemente húmeda se hunda en el abismo del mar por una ola provocada por un sistema de armas ruso de última generación, advirtió el también expresidente ruso, 2008-2012. De este modo, el funcionario ruso reaccionaba a las últimas sanciones impuestas por el Reino Unido a 5 personas involucradas en la investigación sobre el periodista encarcelado Vladimir Kara-Murza, quien ha sido designado como agente extranjero en Rusia. Alemania y el Reino Unido, junto a su aliado Estados Unidos, han asegurado que brindarán un apoyo duradero a Ucrania ante Rusia, y desde el inicio del conflicto entre estos países, han adoptado medidas coercitivas contra el país euroasiático. Moscú critica la creciente injerencia del Occidente en el conflicto de Ucrania, y advierte a Kiev que le espera el triste destino de otras colonias de Occidente, que han sido arrojadas al basurero de la historia, tal como avisó en su día el propio Medvedev. Alemania aprobó las operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de Rusia. El jefe del Ministerio de Defensa alemán Pistorius. Las operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de Rusia son permisibles sin amenazar a la población. El ministro de Defensa de la República Federal de Alemania, RFA, Boris Pistorius, expresó la opinión de que las operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, en el territorio de la Federación de Rusia son permisibles, siempre que no representen una amenaza para la población civil. Lo declaró en el aire del canal de televisión alemán ZDF. Pistorius hizo hincapié en que cualquier intervención militar debe llevarse a cabo sin poner en peligro a la población civil. Señaló que la situación en la región es difícil. Además, el jefe del ministro de Defensa alemán pidió un diálogo internacional para resolver el conflicto y establecer la paz a largo plazo en la región, lo que en sí mismo es una contradicción. Los expertos militares señalan que tales declaraciones pueden considerarse como apoyo a las operaciones militares ucranianas en el territorio de Rusia, lo que podría conducir a un deterioro de las relaciones entre los países. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia aún no ha comentado sobre esta declaración. Se espera que en un futuro próximo se haga una declaración oficial en relación con el cargo de jefe del Ministerio de Defensa alemán. En el equipo militar transferido a Ucrania por Occidente, se notaron signos similares a los símbolos de la Alemania nazi. Las Fuerzas Armadas de Ucrania aplican símbolos a los tanques occidentales, similares a los símbolos de la Alemania nazi.
El ejército ucraniano utiliza signos tácticos en el equipo militar transferido por los países de la OTAN, que se asemejan a los emblemas de la 23ª División Panzer de la Wehrmacht. Un mensaje sobre esto fue publicado en el canal de Telegram Operación Z. Corresponsales militares de la primavera rusa. Según los corresponsales de guerra, flechas similares a las utilizadas por los nazis de la 23ª División de la Wehrmacht hace 80 años se vieron en vehículos de combate de infantería Bradley estadounidenses y tanques eslovenos M55S, T-55. Estos vehículos de combate fueron transferidos a Ucrania por los países de la OTAN y actualmente están en servicio con la 47ª Brigada Mecanizada separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según algunas fuentes, las formaciones ucranianas planean usar este simbolismo como parte de la próxima contraofensiva. Anteriormente, las señales tácticas en forma de cruces, cuadrados y círculos fueron utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania durante los ataques a las regiones de Kherson y Kharkiv. Esta no es la primera vez que el ejército ucraniano ha utilizado símbolos asociados con la Alemania nazi. Los emblemas del Tercer Reich se encuentran regularmente en el equipo militar y en los parches en los uniformes del personal militar. Muchos prisioneros de guerra ucranianos también tienen tatuajes que representan esvásticas y otros símbolos característicos de la Alemania de Hitler y los grupos neonazis que operan en los países occidentales. Anteriormente, Avia.pro periodistas ya informaron que el ejército ucraniano, contrariamente a las advertencias de Berlín, comenzó a aplicar los símbolos de la Alemania nazi a los tanques alemanes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tuvieron los primeros problemas serios con los leopardos alemanes. La falta de municiones. Problemas con la provisión de tanques Leopard en Ucrania. Diferentes proyectiles y dificultades de adquisición. Los tanques Leopard, transferidos a Ucrania desde diferentes países, se enfrentan al problema de usar diferentes tipos de proyectiles, lo que complica la compra de municiones a granel, según Foreign Policy. Anteriormente, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, anunció que 9 países occidentales transferirían más de 150 tanques Leopard de fabricación alemana a Ucrania en total. Según la publicación, los tanques Leopard, procedentes de 8 países diferentes, utilizan diferentes tipos de proyectiles, lo que crea problemas para la parte ucraniana al comprar municiones a granel. Esto puede tener un impacto negativo en la efectividad del uso de tanques en condiciones de combate. Mientras tanto, la Federación de Rusia envió una nota a los países de la OTAN sobre el suministro de armas a Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, señaló que cualquier carga que contenga armas para Ucrania se convertiría en un objetivo legítimo para Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que los países de la OTAN están jugando con fuego al suministrar armas a Ucrania. El secretario de prensa del presidente de la Federación de Rusia, Dmitry Peskov, también destacó que el suministro de armas de Occidente a Ucrania tiene un impacto negativo en las negociaciones ruso-ucranianas y complica la solución del conflicto. Sin embargo, la OTAN ignoró las protestas rusas. Los tanques estadounidenses M1 Abrams llegarán a Ucrania solo en agosto. Ucrania no podrá recibir tanques estadounidenses M1 Abrams hasta el final del verano.
Durante una reciente reunión del Grupo de Contacto sobre Ucrania, celebrada en la base militar alemana Ramstein, se anunció que el ejército ucraniano pronto comenzaría a entrenar en el uso de tanques Abrams estadounidenses. Un mensaje sobre este evento fue publicado por la agencia de noticias Associated Press. Según el plan, 31 vehículos blindados estadounidenses serán entregados al campo de entrenamiento de Grafenwoer, ubicado en la República Federal de Alemania, a fines de mayo. Después de eso, un programa de capacitación de 10 semanas comenzará en las próximas semanas. Durante el entrenamiento, 250 cadetes ucranianos aprenderán a conducir tanques y repararlos. No se espera que los soldados ucranianos entrenados puedan usar tanques estadounidenses en la línea del frente hasta agosto de este año. Después de completar la primera etapa de entrenamiento, los petroleros ucranianos pueden tomar un curso adicional en el que aprenderán cómo luchar y maniobrar en vehículos blindados Abrams. La decisión de suministrar 31 tanques M1 Abrams a Ucrania fue tomada por la administración presidencial de Estados Unidos a principios de este año. El costo de esta entrega a los contribuyentes estadounidenses fue de $400 millones. En este sentido, un lote de tanques Abrams también fue enviado a Helsinki para participar en ejercicios de la OTAN, que por primera vez serán realizados por Finlandia como nuevo miembro de la Alianza Militar Occidental. Las maniobras, cuyo nombre en código es Arrow 23, comenzarán el 1 de mayo en el campo de entrenamiento de Pohankanka y durarán aproximadamente 2 semanas.